Y dice sin que empezamos la grabación en 3, 2, 1. Listo. Bueno, hermanos, sean todos entonces bienvenidos una vez más, un sábado más, que el Señor nos reúne para compartir un tema más a cargo de nuestro hermano Isaac. Como buenos cristianos, ¿verdad? Vamos a iniciar como Dios manda, como decimos popularmente en Tiquicia, ahora que ya regresé por estos rumbos. Hermana Adriana, entonces nos diriges, por favor, en la oración. Gracias. Bendito y alabado sea Jesús bueno, porque hoy podemos seguir aprendiendo para defender nuestra fe como tiene que ser. La fe en ti, Jesús, tu santa iglesia fundada por ti. Te pedimos, Señor, que hablas nuestra mente, nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene que estar lleno de ti, Señor, para que tú cumplas tu santa voluntad. Ponemos a nuestro Isaac para que él sea utilizado como un siervo, para darnos estas enseñanzas a través de tu Santo Espíritu y que todos tengamos esa disposición para recibir ese conocimiento, ese aprendizaje. Bendito y alabado sea Jesús, la gloria sea por siempre a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y hermana Adriana, nos diriges, por favor, con esta otra oración, si eres tan amable. La oración a nuestro santo patrono. ¿La puedes ver Ok, en la pantalla? sí, ya la estoy viendo. Ya la estoy, vamos a ver. Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre porta la dulzura del corazón más afligido. Vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno de verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa divina voluntad. Enséñame la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y María. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermana Adriana. Bueno, para continuar entonces con los protocolos iniciales, ¿verdad? No de salud, sino los protocolos del curso. Recordarles brevemente las reglas. Vamos a tener los micrófonos y las cámaras apagadas. Las tenemos encendidas al inicio, ¿verdad? Para poder saludarnos, vernos, dado que de ahí todavía estamos con esto de la pandemia y no hemos podido regresar, aunque quisiéramos, a lo que es la modalidad presencial. Aunque creo que este curso va a continuar virtual hasta el final, porque tenemos hermanos de distintas ubicaciones, bendito Dios, que sería un poco difícil que nos podamos ver todos en un mismo lugar, pero bueno. La tenemos encendidas al inicio para saludarnos todos, pero una vez que Isaac empiece, vamos todos a apagar los micrófonos y las cámaras. Vamos a guardar las preguntas para el final, porque para este tema, para esta semana, no contamos con otro hermano que nos esté ayudando con la parte del chat. Entonces, cualquier duda o pregunta, vamos a guardarlas para el final, para que tal vez Iván nos ayude. Recordarles que damos siempre la bienvenida a una sana discusión, pero siempre con cortesía, pero recordando que esto no es un foro por un tema de tiempos, pero sí que ponemos un espacio adicional que son los domingos de 8 a 10 de la mañana, hora de Costa Rica, por si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario que tal vez no quedó tiempo en el día de hoy para evacuarlas. Y eso sí, ¿verdad? Para poder participar en este momento del domingo, imprescindible haber escuchado el tema. En la medida de lo posible, hemos tratado de subir las grabaciones. Han habido momentos en los que eso no se ha podido, porque nuevamente recalco la palabra anterior, en la medida de lo posible. Siempre que se pueda, tratamos de hacerlo, pero hay situaciones en las que a veces se nos hace dificultad. Notas, creo que esa no aplica hoy para Isaac, entonces la vamos a brincar. Recordarles nada más, ¿verdad? Y en especial con el tema que hoy vamos a ver, que es con nuestros hermanos mayores en la fe, que Cristo nos ha llamado a ganar almas y no a ganar discusiones. Entonces, por favor, nada de andarse agarrando a bibliazos. Recordarles, ¿verdad?, que el Señor nos manda a no quedarnos callados, porque, como dice, ¿verdad?, San Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio, y básicamente al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Y sin más por decir,
bueno, aparte de los anuncios comerciales, de parte de nuestra tesorera, Stephanie, recordarles que si alguien tiene la buena voluntad de hacer algún tipo de donación, porque no hay donaciones solo económicas, también hay donaciones que pueden ser en oración. Si algún hermano tiene la gentileza de hacernos alguna donación, aquí está la dirección donde pueden encontrar la información de cómo pueden hacerla a esta obra de Dios. Y creo que lo así, sin más. Entonces, Isaac, te doy el pase. Ok, gracias, Guay. Muchísimas gracias. Y hermanos, bienvenidos a esta nueva clase. Como lo indica justamente Guay, esto es una conversación un poquito sobre nuestros hermanos mayores. Voy a compartir un momento la presentación. Me indican si ya se empieza a ver. Sí, ya ahí se ve. Ok, entonces, bien. Hoy, como el tema lo indica, dice Jesús es el Mesías. Es un tema principalmente enfocado en el diálogo con los hermanos, con nuestros hermanos mayores, nuestros padres en la fe, también por decirlo de alguna manera, como lo son justamente los hermanos judíos. Como, como decíamos en la sesión anterior, cuando hablábamos un momento sobre la religión y demás, que hay un pequeño comercial. Yo sé que ahí por motivos técnicos la grabación no quedó completa, por lo tanto no hemos podido compartirla. La idea es en el transcurso de esta semana que viene o la próxima, grabarla completa para poderse hacer llegar para aquellos hermanos que no pudieron participar. Hablábamos de que, bueno, justamente la iglesia nos invitaba a un diálogo sano y a un compartir sano en el documento Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, reconociendo en los judíos de pues justamente ese germen de la fe que nosotros recibimos. Y de ahí pues caminar juntos buscando el encuentro verdadero y pleno con la plenitud de la revelación y la plenitud de la salvación que está en Cristo Jesús. Pero es claro que obviamente, a diferencia tal vez de muchos de los elementos o de los temas que hemos ido viendo a lo largo de las diversas sesiones que van mucho a ambientes filosóficos o experiencias científicas y demás, este tema como tal, pues tiene un regreso o un retorno a la evaluación bíblica, principalmente a lo que es el poder consolidar de una manera que permita a las personas y a los hermanos no judíos, pues identificar en ese aspecto a Jesús como el Mesías que había sido anunciado dentro de las Escrituras. Es claro que en este tema, pues sí es algo un poquito más difícil, ¿verdad? Porque pues sí hay pues posturas completamente pues contrarias y demás, pero la idea es que a través de la misma escritura podamos nosotros seguir el mismo proceso que ha seguido la iglesia como tal desde sus orígenes. Pues recordemos que la iglesia católica nace justamente dentro del seno de la comunidad judía. Entonces, para ir partiendo y ya ir desglosando un poco los temas, vamos a ver si me pasa por acá esto y se me quedó, de momento se me quedó trabada la presentación. Entonces, vamos a ver. No me está avanzando. Vamos a ver qué me pasa ahorita con la presentación, que no me están corriendo como yo quisiera. Ni como quisiera, ni de ninguna manera, porque realmente no me está corriendo. Entonces, déjenme un momento para ver. Ok, vamos a ver si ahora sí deja. Me indican si se puede ver ahorita. Ya está corriendo. Sí se ve. Ok, de Buenas acuerdo. tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Ok, bueno, vamos primero a partir de dos elementos importantes. Bueno, como ya dijimos anteriormente, los judíos son nuestros padres en la fe. Como hablábamos inclusive un poquito en el tema anterior del sábado, igual pues es un anticipo a los que no pudieron participar. Obviamente la experiencia de Dios del pueblo de Israel es completamente diferente a todas las experiencias mitológicas propias de las diversas culturas que estaban alrededor, tanto anteriores como posteriores. Abraham
es elegido por Dios, él escucha el llamado de un Dios que se le revela y de esa manera pues él llega y decide pues, y se convierte en ese germen, en ese fruto del pueblo que Dios quiere constituirse para sí, un pueblo que esté dispuesto a darle culto. Recordemos que la esencia fundamental de la experiencia del pueblo de Dios, pues unido a toda la experiencia cotidiana, es principalmente el culto al Señor. Es justamente el motivo por el cual Dios le pide al faraón que deje libre al pueblo de Israel para que pueda brindarle culto. Entonces, ante esa automanifestación de Dios a Abraham, él deja su tierra y ese dejar su tierra inclusive, pues significa el dejar todas aquellas pues conductas y digamos conductas místicas, religión pagana, todo aquello que en un momento controlaba su vida y dejar de ese modo llevarse únicamente y exclusivamente por Dios. Ante ese mérito, pues él se convierte en el padre de la gran nación que Dios quiere para sí y empieza un desarrollo histórico-cultural muy propio hasta conformar el pueblo de Israel tal como lo conocemos. Bueno, a grosso modo viene el tema de lo que es el tema de los patriarcas, bueno, que culmina justamente en la llegada del pueblo de Israel a Egipto, la liberación de Egipto y después todo lo que es la conquista de la tierra prometida. Posteriormente, pues viene ya lo que son las diversas épocas donde el pueblo de Israel ha sido conquistado por otros pueblos, como lo eran los babilonios, como lo fueron los persas, como lo fueron los griegos y finalmente la época de Cristo fue justamente el Imperio Romano. Entonces, ante toda esa conducta y toda esa situación, pues evidentemente el pueblo de Israel, consciente de su vinculación con Dios y de la presencia de Dios, pues siempre buscaba ese encuentro con la esperanza hacia una alianza y una promesa que había sido pues entregada por Dios y en la cual ellos creían. Y que evidentemente fue evolucionando, por decirlo de alguna manera, a lo largo de las diversas etapas que acabamos de enumerar. Entonces, dentro de todo esto, pues entra la figura de el mesianismo, ¿ok? El Mesías. ¿Alguien recuerda qué es lo que significa Mesías? ¿De dónde viene la palabra Mesías? No sé si será el ungido de Dios, Salvador. Exactamente, Gabriela. Mesías es una palabra que también se ha traducido al griego en Cristo, Christus, que significa el ungido. De hecho, entonces justamente es eso, el ungido de Dios. Entonces, ¿cómo entiende el pueblo de Israel lo que es el mesianismo o la figura de, digamos, de esa experiencia de salvación? Si nos vamos arrancando por el protoevangelio, Génesis 3:15, que es un texto también muy rico en la apologética mariana, habla de una enemistad, o sea, de una figura que busca en ese aspecto un enfrentamiento a las fuerzas del mal, a las fuerzas que distorsionan el plan de Dios dentro de la vida humana. Entonces, por eso habla, pongo entre ti y la mujer una enemistad y habla inclusive de entre el linaje, la descendencia en este caso del demonio, representado en la serpiente, y el de la mujer que representa aquel pueblo que nacerá justamente de los que han puesto su confianza en Dios. Entonces ya desde ahí, desde esa parte, pues viene ese mesianismo que lo que busca o lo que enseña es esa pues vinculación de una persona o de un ser o de un pueblo en general justamente con Dios, y de ahí pues se empieza a desarrollar. Posteriormente ya empezamos a hablar de un mesianismo un poquito más monárquico. Dice Génesis 49:10, el cetro no será arrebatado de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos obedecerán. Elementos importantes, esto es justamente la bendición que le da justamente Jacob a sus hijos antes de morir. Y bueno, realmente para entender mucho de este texto, inclusive este texto nos ayuda a entender por qué antes hablábamos de Israel, pero cuando llega la época de Jesús estamos hablando de judíos, que obviamente esto corresponde, y sin querernos explayar demasiado, en esa separación
de aquellas tribus de las que se alejaron de la promesa de Dios, por decirlo de alguna manera, que empezaron a, pues, a idolatrar dioses extranjeros, que cierto, el fenómeno empieza por un aspecto político. Después de la muerte de Salomón, pues llega su hijo Roboán y él, pues, en ese aspecto empieza a imponer cargas muy fuertes a los diversos reinos, y los reinos decían separarse del reino de lo que es la parte de Judá, del Jerusalén, y solo Judá se mantiene firme y confía en el trono de aquel que venía desde el rey David, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante en este contexto cómo dice que el trono, el cetro, la bendición, el poder, no será arrebatado de Judá, o sea, de la tribu de Judá, de los judíos, hasta que venga aquel a quien pertenece. Entonces, dentro de esa evolución del discernimiento de lo que es el mesianismo, pues vemos que ya dejamos de ver todo inclusive dentro de una etnia, sino allá empezar a constituirse dentro de una persona. La promesa viene en una persona en particular. Claramente, pues ahí lo vemos, hay otro texto que dice, lo veo, pero ahora no. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella se destaca de Jacob, surge un cetro de Israel, aplasta las sienes de Moab y el cráneo de los hijos de Sed. Esta es una profecía que hace el brujo Balán, que está justamente en el libro de los Números, que lo envían a maldecir al pueblo de Israel que se acercaba a Canaán a hacer toda su conquista. Entonces, vean lo que interesante que dice aquí, sigue hablando, pues justamente de una experiencia de un pueblo que va, pero que dentro de todo ese pueblo surgirá un elemento que vendrá a enraizar, a enfatizar ese dominio que Dios tiene justamente dentro de su pueblo y dentro del reinado general. Entonces, esos son como los primeros elementos del mesianismo que encontramos en Escritura, principalmente en lo que llamamos la tradición yavista, que es justamente una de las tradiciones en las que fue escrito el Antiguo Testamento, principalmente los primeros 5 libros, el Pentateuco. Entonces, ese mesianismo donde se introduce justamente esa experiencia de aquel que va a devenir de una manera un poco más tal vez no tan marcada o no tan, pues, ¿cómo llamarlo? Enraizado o completamente consolidado, pues claramente por ahí empieza esa etapa de lo que es esa promesa de un Mesías que está por llegar. Después de esto, pues ya entendiendo la acción de Dios y cómo Dios suscitará en medio de su pueblo alguien que reine, pues en esos primeros textos que llamamos textos veterotestamentarios, o sea, los textos, los iniciales, o como principalmente el Pentateuco, de lo que es los primeros 5 libros, ya entramos en un mesianismo real dinástico. ¿A qué nos referimos con eso? Pues justamente lo que acabamos de hablar. Cerrada la etapa, recordemos que estábamos hablando primero la etapa de los patriarcas, la etapa de los justamente de la salida de Egipto, la conquista de la tierra prometida, en la cual el poder de Dios se había centrado principalmente en el momento de la conquista de la tierra prometida, inicialmente en Josué, y se da todo lo que se llama el proceso de los jueces. ¿Qué significa eso? Cada vez que hay un peligro que atentaba contra la justicia o la calma del pueblo de Israel, surgen personajes con fuerte influencia y con fuerte marcaje de la gracia de Dios que salen en defensa del pueblo. Y encontramos, pues, por ejemplo, el más representativo es Sansón. Pero ahí después de ese proceso de consolidación de esa conquista, viene lo que se llama la época monárquica. El pueblo de Israel le pide justamente a Dios un rey, empiezan con el rey Saúl, y bueno, pues obviamente después llega el rey David, que es el que ha sido reconocido como el rey según el corazón de Dios. Entonces, luego de aquella etapa donde el pueblo se trataba de consolidar y demás, y donde surgía la esperanza de aquella figura que iba a consolidar justamente al pueblo, ya en el momento donde el pueblo de Israel logra consolidar una monarquía, un linaje, pues empieza a dar todo este mesianismo dinástico, real dinástico, que es justamente
esa promesa colocada y ratificada, perdón, en cada uno de los reyes. Obviamente partiendo del rey David, que es tal vez la figura más preponderante en lo que a este mesianismo corresponde o lo que el reinado corresponde. Entonces, como lo decía anteriormente Gabriel y nos respondía, los reyes son ungidos, o sea, son mesías. Recordemos que el gesto por excelencia para la determinación del reinado, pues es justamente el ungir. Todos recordamos cuando Saúl fue a ungir al rey David y así sucesivamente. Ok, entonces en la profecía de Natán, que tenemos en Natán, segunda de Samuel, capítulo 7, pues ya se coloca el sentido de la dinastía, que es una dinastía o linaje, pues que obviamente el mesianismo que espera Israel va a marcarse en función de la línea propiamente del rey David, en la línea pues de continuidad. Y bueno, eso también lo termina de solidificar a través del Salmo 2, versículo 7, donde dice, haré público el derecho de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En esas primeras experiencias o entendimientos de lo que es el mesianismo como dinastía, pues claramente ven en el rey David ese hijo o ese germen de Dios que actuará en medio de su pueblo y por consecuente que cada uno de sus hijos pues tendrán esa continuación de la promesa. Claramente, y entendemos que después de esto, pues el comportamiento de los posteriores hijos o descendientes de este linaje pues no fueron lo más cercanos al corazón de Dios. Incluso el mismo David tuvo sus pecados fuertes. Recordemos el proceso de cómo nace Salomón, pero por lo menos en el trono, en la esencia del reinado, pues ahí el pueblo sigue viendo la presencia de Dios y la promesa de la salvación eterna por parte de Dios. Obviamente, después el Salmo 110, que es un salmo que complementa mucho esto, vean qué interesante, primero nos parte de la esencia de un Mesías rey que viene de una dinastía real, pero en el Salmo 110 también nos habla del carácter sacerdotal del Mesías. O sea, estamos hablando de de un rey que es pues justamente rey, de un Mesías que es rey y que también que es sacerdote. Entonces, pues, y empieza a despuntar, otro tema importante, lo que llamamos un mesianismo profético. O sea, el mesianismo profético nos habla, después se consolidará en el momento posexílico. Recordemos que cuando hablo del tema de exílico, estoy hablando del exilio en Babilonia, que como muchos pueden saber, fue uno de los momentos más duros y de mayor reflexión espiritual de parte del pueblo de Israel, porque claramente con la destrucción del templo, con lo que fue el llevarse a todos, la repatriación de toda la gente hacia el exilio, en lo que es la parte de llevárselos la mayoría del pueblo a Babilonia y demás, pues el pueblo se sintió en muchos aspectos pues totalmente abandonado por Dios. Pero en este momento, cuando hablamos del mesianismo real dinástico, hablamos a nivel de mesianismo profético, esas primeras luces que van apareciendo, pero que se dan antes justamente del ataque de Babilonia. Entonces, vean inclusive cómo se habla en Isaías 6, en el de los capítulos 6 al 12, es uno de los ejemplos más marcados de ese mesianismo y de cómo se va comprendiendo la esencia del Mesías justamente en lo que llaman el libro del Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se colocará en medio del pueblo. Entonces, pues ahí es como va siguiendo esa evolución de lo que es la comprensión del mesianismo dinástico, o sea, como un momento tal vez no en un momento tal vez muy claro para el pueblo, pero siempre entendiendo que a través del reinado de David, pues se puede consolidar justamente esa promesa de Dios para con ellos. Ahora sí, ya después, justamente del ataque de Babilonia y la destrucción del pueblo, pues entra de lleno ya lo que es el mesianismo profético. Y vean esta primera característica. ¿Por qué dice que entra en crisis el mesianismo real? Porque en el momento que Babilonia destruye justamente pues el pueblo de Jerusalén, cuando destruye Jerusalén, destruye el templo y demás, ya
el pueblo de Israel deja en sí mismo de ser una nación independiente. Ya no tiene la capacidad de elección de su propio rey, sino que ya se subyuga justamente a la experiencia y a las administraciones de las diversos imperios que van a conquistarlo. En primer lugar, Babilonia. Pero ya Israel en esa parte ya no tendrá esa figura monárquica, que representaba justamente esa promesa de Dios. Entonces, obviamente, se entra en crisis porque dicen, pero y entonces, ¿cómo está la promesa? ¿Será que Dios nos ha abandonado? Es la pregunta que se formula. Y bueno, ya empieza a figurar o a emerger que no, que llegará un momento, que se dará una situación y un lugar donde parecerá un profeta, un personaje que preparará la llegada del Señor. Entonces, ya se empieza a desligar, aunque todavía queda en la experiencia y en la razón y en la fe del pueblo, la participación davídica del que va a ser el Mesías, pero vean que ya no se trata, o inclusive recordemos que se habla de una reincorporación de la monarquía, que es algo que después veremos que es un poco mal entendido, pero que verdaderamente vendrá una persona que restituirá justamente esa experiencia mesiánica. Y bueno, vean cómo, hay otro detalle que es importante cuando hablamos de la Biblia, pues obviamente hay momentos de escritura y demás. Isaías, que es uno de los profetas más ricos en todo lo que es la experiencia mesiánica, de veras que no fue escrito por una única persona, sino que muchos biblistas dicen que el libro de Isaías pues es producto de una escuela en general de estudio que fue propiciada justamente por el profeta Isaías y de discípulos que estudiaban y meditaban los signos de los tiempos y la escritura junto con él. Entonces, la primera parte que víamos del libro del Emmanuel en el apartado anterior, pues conlleva o reflexiona sobre la etapa antes del ataque de Babilonia. Entonces, esperando la promesa de un Dios que está por venir. Ahora, en esta segunda parte, en este que llamamos el Deutero Isaías, y los textos que están juntamente y se le atribuyen, como por ejemplo los cantos del siervo del Señor, que son cantos preciosos, principalmente el cuarto, del cual pues tendremos algunas referencias más adelante, pues ya reflexionan en la situación del pueblo y se dan cuenta de que el Mesías también tendrá y vendrá a compartir la experiencia propia de todo el pueblo. De hecho, hay una palabra, hay una expresión que a veces tal vez no hemos escuchado, o que, por ejemplo, inclusive en la liturgia de la palabra de estos días, creo que fue en el Evangelio del lunes, se nos representa que son los pobres de espíritu. Esa expresión no conlleva a un tema de pobreza propiamente monetaria o inclusive indigencia, sino que esos pobres de espíritu habla de lo que se llaman los anahuín, que los anahuín se traducen como los pobres de Yahvé, que son personas que tal vez no es tanta, habla el tema de la carestía económica, sino sobre todo de que en su experiencia viven únicamente para Dios y su esperanza está puesta en Dios. Ni la riqueza, ni la posición, ni nada de esas cosas son tan importantes como poner nuestra fe en el Señor. Entonces, justamente viene dentro de toda esta experiencia tan nociva y totalmente destructora a nivel de la moral del pueblo de Israel, pues aparece la figura del siervo del Señor que a través del sufrimiento, que a través de las pruebas, que a través de las dificultades, justifica y salva al pueblo tomando sobre sí el pecado de todos. Entonces vean cómo inclusive la experiencia o la comprensión mesiánica dentro del mismo pueblo de Israel no ha sido siempre tan firme o tan marcada dentro de un aspecto propiamente definido, sino que evidentemente se lee y se medita a la luz de las circunstancias que conllevan. Entonces, ahora sí, pasada la época del mesianismo profético, viene lo que llamamos el mesianismo apocalíptico. Ok, entonces, que principalmente habla en aquella experiencia donde Dios se les revelará completamente y tiene su sustento o la frase tal vez más marcada, y eso creo que lo hemos escuchado muchas veces en escritos del Nuevo Testamento, en lo que es el Hijo del Hombre, la experiencia del Hijo del Hombre en Daniel 7:13.
Entonces, más aún lo amplifica y lo marca como ese hijo del hombre que baja sobre las nubes del cielo y se convierte en dueño de toda la creación. Ya ahí estamos llegando a uno de los niveles tal vez más fuertes de lo que es ese mesianismo, en donde se concluye y se lleva que todo lo que está alrededor de la tierra estará pues unido y marcado dentro del reino de Dios. Ya en este caso, esa salvación, ese mesianismo, ya no se puede decir que viene propiamente de una línea, de una línea pues genealógica, ni mucho menos, sino que es alguien enviado por Dios que se encargará justamente pues de constituir ese reino definitivo que es la esperanza del pueblo. Entonces vean cómo inclusive muchas de esas figuras nos las reencontramos más adelante también en el Nuevo Testamento en el aspecto del Apocalipsis principalmente y las visiones que tiene Juan. Evidentemente, pues esta frase, que después inclusive como decía anteriormente, la encontramos mucho en el Nuevo Testamento y principalmente en boca de Jesús, pues Daniel hace referencia a una traducción bíblica precedente, o sea, un elemento que ya se venía desarrollando, que era justamente en el profeta Ezequiel. Ezequiel habla 93 veces de este vocablo, Ben Adam, o sea, Ben Adam significa el hijo del hombre, y de la cual pues se concluye y se empieza a soscavar, perdón, ahí puse me equivoqué en la escritura, se concluye y empieza a darse dentro de la fe del pueblo la experiencia de un personaje misterioso, que al final del camino se habla como hijo del hombre, pero lo que conlleva o lo que busca presentar es la encarnación de la gloria divina. Vean qué interesante esta parte, o sea, ya no estamos hablando únicamente de un ser humano que nace desde de una dinastía o que viene de una familia, sino es un personaje misterioso que busca hacer que la experiencia divina se vuelva humana, se encarne. Entonces, pues ahí vemos cómo inclusive podemos definir y reflexionar sobre cómo el aspecto justamente de ese Mesías, pues al final es un enviado por envío de Dios que busca pues purificar, completar la experiencia de Dios dentro de la experiencia humana, que busca terminar de constituir o de purificar toda la creación que él pues ha realizado. Entonces, pues ahí podemos ver en función de las diversas etapas del pueblo de Israel, de las diversas pues situaciones que fueron enfrentando y sobre todo de la evolución desde aquel que fue llamado para iniciar una nación hasta la última etapa, que es cuando ya el pueblo prácticamente ya no tiene una identidad propia en el entendido de que es un pueblo, pero bajo el dominio de otros más, pues como la figura del Mesías se convierte en esa esperanza salvadora, pero que a ciencia cierta, pues todavía no la tienen completamente definida. Lo esperan, pero aún no lo han logrado identificar. No sé si por aquí hasta aquí todo va bien o hay alguna duda. ¿Cómo? Si hasta aquí todo va bien o hay alguna duda. O dejamos para el final, ¿verdad? Me dijiste, guay, mejor las preguntas. Sí, correcto. Ok, sí, perdón, ahí fue. Ya esa es una muletilla de mí. Igual, como les digo, si por ver alguna pregunta, pues, que está haciendo que no quede claro el tema, pues sí es necesario que la podamos abordar en alguna necesidad. Ok, ya entendiendo todo esto, recordemos que inclusive la experiencia después del destierro de Babilonia en función del pueblo de Israel, o en este caso ya hablamos más propiamente de los judíos por situaciones históricas y políticas que se fueron desarrollando, pues ya el centro, es claro que el centro de culto seguía siendo Jerusalén en el entendido de que se seguían celebrando las fiestas de peregrinación. No obstante, después de la caída de Babilonia, pues el pueblo de Israel empieza a vivir una nueva experiencia de reflexión y de culto, que era el culto sinagogal.
¿A qué nos referimos? Pues justamente a la lectura de la palabra de Dios, a la lectura de los diversos textos, la profecía, la ley y demás relatos dentro de la asamblea sabatina. Y bueno, cuando llegaban las fiestas más importantes, pues la experiencia comunitaria dentro del templo, ya sea con la fiesta de la Pascua o con la fiesta justamente de los tabernáculos o con la fiesta de Pentecostés o Shabbat. Pero ahí sí se da una experiencia de lectura constante de las escrituras y cómo a través de ellas se pretende pues leer el mensaje y sobre todo en esas escrituras se alimenta la esperanza del Mesías que está por llegar. Había escuelas que inclusive las determinaban, escuelas rabínicas que lo normaban como algo completamente inminente y obviamente dentro de la circunstancia que estaba viviendo el pueblo de Israel, pues era lo que se estaba esperando. Otro tema importante es que, pues, partiendo de esa experiencia de fe del pueblo judío, pues también habían una especie de sectas o grupos en medio o divisiones dentro del mismo pueblo de los judíos o dentro de la misma experiencia judía. Porque hablamos, por ejemplo, de los fariseos, que mucho hemos visto a lo largo de los evangelios, que eran personas que estudiaban muchísimo la escritura. De hecho, se dice que por la tradición farisaica, pues se desarrollaron todos los preceptos propiamente del pueblo de Israel, que si no saben son 613. Y de esos 613, pues solo era un judío recto aquel que cumplía toda esa cabalidad. Entonces, pues el fariseo en este caso, Jesús lo señala bastante en función de esa falsa piedad, porque era un cumplimiento, pero con el corazón alejado de Dios. Después estaban los saduceos, que eran pues otra especie, otro grupo un poquito más reducido, porque eran personas de alto acomodo económico. De hecho, ellos pues hasta cierto punto, y por decirlo de alguna manera, no tenían tanto interés en la experiencia de la redención, ni mucho menos, por el entendido de que recordemos el relato de Jesús con que le preguntan los saduceos que si un hombre, una mujer muere, un matrimonio muere el marido y no deja descendencia, y bueno, tenía que por ley del que llama la ley del levirato, su hermano tomarla por esposa hasta que tuviera hijos, y así que si se murieran los 7, la mujer a quién le pertenecía. Esa pregunta era principalmente porque a ellos no les interesaba la resurrección y la vida eterna, porque en su estructura y en su experiencia cotidiana, pues ellos se sentían ya completamente satisfechos porque eran personas de alta posición económica y eran personas pues que eran altamente eh, catalogadas dentro de la sociedad judaica. Entonces, y después estaba otro grupo que se llamaban los esenios. Los esenios eran como una especie de monjes que se enclaustraban, que se alejaban de las ciudades porque sentían que lo que se estaba viviendo y lo que se estaba experimentando en la ciudad era completa corrupción. E inclusive dentro del contexto de la experiencia romana, pues había algunas especies pues de tratos o de acuerdos entre las autoridades romanas con los mismos dirigentes del pueblo. Entonces, pues evidentemente sí había un ambiente un poquito distorsional dentro de esta experiencia. Ok, partiendo de todo este contexto, pues resulta que dentro del judaísmo aparece un grupo adicional, un nuevo grupo. Ese grupo viene apareciendo aproximadamente y con el desfase temporal que conlleva por todo el cálculo y el cómputo de fechas que tenemos, ese grupo va apareciendo alrededor del año 30 después de Cristo, que es justamente un grupo que empezaron a llamar los nazarenos o los nazarenos, que eran justamente aquellas personas que judías que creían en que un hombre llamado Jesús de Nazaret fue pues justamente el Mesías. O sea, quiere decir que nosotros recordemos, el cristianismo surge y vive inicialmente o es vista como una secta malcriada y malquerida dentro de la experiencia judaica, dentro de las comunidades judías. ¿Por qué? Porque evidentemente recordemos que pues el crimen civil de Jesús que motivó su crucifixión fue propiamente al declararse rey de los judíos, pues fue por traición.
Pero dentro de la experiencia y obviamente entendiendo que Jesús muere por nuestros pecados sin desvirtuar la obra salvadora de Dios, legalmente hablando, el motivo por el que porque la comunidad judía lleva a Jesús a la muerte es justamente por blasfemia y por haberse declarado hijo de Dios. Entonces, pues claramente para ellos era inadmisible y era impensable que un blasfemo pudiera ser catalogado como el Mesías. Eso por ahí, entonces, de ahí podemos decir que justamente el cristianismo inicialmente, casi que durante el primer siglo, por lo menos aprox de la vida cristiana, pues la iglesia empieza poco a poco, pues creciendo, pero inicia como una secta dentro del judaísmo. Obviamente de ahí sale una serie de constantes fricciones y pues luchas apologéticas, porque verdaderamente de ahí pues ya era un tema de tomar la escritura, de tomar la palabra y fundamentar a través de ella el mesianismo o no mesianismo justamente de Jesús. Entonces, pues verdaderamente podemos decir de una manera tal vez no se marca como una experiencia muy clara, por decirlo de alguna manera, pero lo cierto es que la primera apologética de nuestra fe surge en el seno de las comunidades judías, donde a partir de la Biblia y la explicación de la misma se pretende demostrar a los diversos judíos que Jesús verdaderamente era el Mesías que estaba por llegar. Y bueno, pues por ahí empieza ya una serie de conversaciones, de desavenencias y demás, que hasta la fecha pues se sigue manteniendo porque obviamente todavía no hemos concordado en ese detalle entre los judíos y los cristianos. Claramente han aparecido o han surgido a lo largo de los años pues algunas sectas que llamamos de corte mesiánico, que buscan equilibrar pues la experiencia judía con la experiencia cristiana, pero en muchos casos y por diversos motivos pues no logran consolidarse porque pues hay una tendencia hacia pues obviamente hay elementos que no son completamente compatibles, pero sí es claro que a lo largo de estos años han ido surgiendo muchas de esas sectas o inclusive cantantes que pues utilizan mucho elementos judíos para su vivencia cristiana, pero bueno, dentro de la riqueza, como decíamos al principio, de que los judíos son nuestros padres en la fe, pues sí hay elementos que se vuelven pues propiamente distorsionantes. Entonces, bueno, como lo decíamos anteriormente, durante los primeros años el cristianismo era considerado una secta del judaísmo. Es claro que entonces hay un punto fundante, o sea, ¿de dónde agarran principalmente los cristianos la fuerza para entrar a las sinagogas y decir Jesús es el Mesías? Pues justamente de la resurrección de Cristo. Ese elemento se convierte en el impulsor porque nos enseña y enseña a esos primeros cristianos a descifrar las escrituras. De hecho, inclusive, pues nos habla mucho principalmente el apóstol San Juan, que después de la resurrección el Señor les abre, o inclusive el tema de los discípulos de Emaús, como Jesús habla con Cleofás y con el otro discípulo que no nos da nombre, y les empieza a explicar las escrituras y cómo tenía que irse cumpliendo de manera de que Jesús verdaderamente fuera elevado como el Mesías. Entonces, el impulso que la resurrección pues tiene de esta experiencia mesiánica es la que mueve y se convierte en el motivo para que los cristianos empiecen en primera instancia, dentro de su experiencia judía, a proclamar a Jesús como el Mesías. Ante las diferencias irreconciliables, pues claramente no hay, les toca después empezar a separarse y hacer un culto completamente diferente. Ok, evidentemente, como decía anteriormente, hay una situación entonces de enfrentamiento de línea apologética, porque evidentemente para los judíos más enraizados y demás, Jesús era un hereje, o había sido un blasfemo, pero desde el lado de los cristianos, entonces tocaba empezar a argumentar el motivo por el cual Jesús decían que
que era el Mesías. Y bueno, evidentemente se hablaba mucho y se aplicaba esa defensa de Cristo en función de la fuerza de sus palabras. Recordemos que los evangelios nos dan bastantes muestras de que la forma de hablar de Jesús, la forma de expresarse, la forma de acercarse a la gente, no era la de una persona común y corriente, sino que en la fuerza de sus palabras, en la convicción, en la manera de cómo él hablaba de las cosas del reino, pues se encontraba ante una perspectiva completamente diferente a lo que estaban acostumbrados. Y por otro lado, pues los signos, recordemos que los diversos milagros que en el Antiguo Testamento, o perdón, que los milagros que Jesús nos presenta en el Nuevo Testamento, tienen mucho fundamento en profecías del Antiguo Testamento, donde se hablaba de que los ciegos verán, de que los sordos escucharán y demás elementos. Cada uno de los milagros, estos signos más fuertes que encontramos en la Escritura, pues evidentemente decían los primeros cristianos dentro de las sinagogas, ok, vean que justamente estos diversos signos, estas sanaciones y demás, pues justamente no pueden llevar a otra parte a que esta persona que nosotros estamos declarando como Mesías verdaderamente lo sea. Pero evidentemente pues podemos encontrar en los diversos dame un momentito guay Wilder, tenés el micrófono abierto y entra la conversación. Creo que Wilder no está. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos por acá. Denme un momentito. Yo a los 40 no tengo ninguno. 39. Mala suerte que no pudo sobrevivir. Bueno, tiene por el lado de Johnny. Una. A ver, ya, vamos a hacer comunicación interna para que. Entonces, ok, vamos a, partiendo de todo esto, entonces hablábamos y decíamos de que la experiencia cristiana se convierte en una constante apología en el círculo de las sinagogas. Entonces, pues ahí empezamos a enfrentar esa serie de situaciones y toda la apologética relacionada con. Otro elemento muy importante, vean que la apologética, si leemos los primeros relatos, entra en función de lo que llamamos el querigma. Recordemos que el querigma es ese primer anuncio o el anuncio de Jesús como evangelizador y salvador. Entonces, ¿qué es lo primero que empiezan a hacer los discípulos, principalmente después de Pentecostés? A anunciar a Cristo como Salvador. Pero dentro de la escena judía y evidentemente toda la persecución y señalamientos que había, pues evidentemente ese querigma estaba marcado por una fuerte apologética, por una defensa justamente de la expresión que estaba dando. O sea, el querigma es el anuncio de Cristo como Señor. ¿Okay? Y decimos que Jesús es el Señor por esto, esto, esto y esto. Entonces, de por ahí se viene todo este tema del cristianismo dentro del querigma. Y bueno, entonces, ¿cómo se empieza a desarrollar esa apologética? Y ahí vamos viendo algunos argumentos que se dan y que se siguen dando hasta el momento para definir a Jesús como el Mesías. El primero tal vez entra mucho en el discurso de Pedro luego de Pentecostés. Y después así lo continúa con los diversos discursos de, por ejemplo, en Hechos, bueno, el primer discurso de Pedro luego de Pentecostés es Hechos del 2 del 14 al 40, cuando tengan una oportunidad. Igual ahorita vamos a ver un par de pasajes de ese mismo discurso, pero dentro del anuncio propiamente que hace Pedro, recordando que la fiesta de Pentecostés nuestra, pues en esa primera Pentecostés está en función y en concordancia con la fiesta del Shabbat, que es el Pentecostés judío, por eso es que había tantísima gente y era una fiesta de peregrinación. Entonces, en este caso, Pedro empieza a hablar anunciando a Cristo, pero también utilizando citas del Antiguo Testamento para reafirmar justamente lo que se estaba proclamando, que Cristo era el Mesías. Y así lo hacen diversos personajes a lo largo de los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles y los discursos que están ahí. Hechos 3 del 12 al 26, Hechos 4 del 8 al 12 y Hechos 13 del 13 al 41. Ahorita los vamos a ver un poquitito. Y bueno, entendiendo también que principalmente Hechos, si lo dividimos como por una especie de etapas,
los primeros 11 capítulos o 10 capítulos de los Hechos nos llevan o nos hablan de lo que es la vida de la iglesia dentro de la comunidad judía. A partir del capítulo 11 ya se empieza a ver lo que es la evangelización de los gentiles. Entonces, muchos de los primeros, por lo menos los primeros 3 capítulos que tenemos, y a pesar de que a lo largo de la estructura de los Hechos también vamos a ver momentos en Jerusalén y demás, pues esos 3 primeros discursos que podemos encontrar son discursos principalmente realizados y dados a comunidades judías. Vean después en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, creo que es en el 3:15, si no ahorita les busco la cita exacta, Pablo habla y escribe sobre que Jesús resucita según las Escrituras. Evidentemente, cuando habla según las Escrituras, no habla del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento en este momento no se ha escrito. De hecho, esta carta es el primer elemento escrito del Nuevo Testamento. Es el primer libro del que tenemos referencia, el más antiguo, no son los evangelios, es esta carta, que es lo que llaman la carta querigmática. Y obviamente Pablo también tenía una fuerte formación rabínica. Pablo era un fariseo. Y en ese aspecto, pues él conoce la escritura y él afirma y reafirma que Jesús, después de ese encuentro que tiene camino a Tarso, es el Mesías, y lo confronta y lo termina de definir en función de los estudios que él ha tenido ya de las diversas escrituras. Entonces, volvemos, ¿cómo se desarrollaba esta apologética? Entonces, volvemos al tema. Ya hablábamos de cómo Pedro habla, de cómo Pablo habla. Pablo inclusive fue a sinagogas y Pedro y Juan fueron a sinagogas y fueron sacados a pedradas, pero ante cada comentario que se hacía justamente en función de querer desacreditar o desarmar la hipótesis de justamente el mesianismo de Cristo, pues los discípulos lo que hacían era que pues utilizaban otros textos bíblicos y principalmente de salmos y profetas para demostrar que ya esto que estaba ocurriendo y eso que se ha cumplido en Cristo ya había sido pues anunciado a través de ellos. Y bueno, volvemos nuevamente a este famoso personaje de Isaías, el siervo del Señor, que claramente se ha convertido en uno de los elementos y de los personajes más reveladores de lo que es la misión de Cristo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Leer el cuarto poema principalmente, que está entre los capítulos 52 y 53 de Isaías, que es justamente el que leemos el Viernes Santo, el que se proclama el Viernes Santo, leer ese texto y complementarlo con la lectura de la Pasión, en este caso según San Juan, verdaderamente nos brinda una comparabilidad y una experiencia de darnos cuenta de que aquello que el profeta ha anunciado verdaderamente se cumple en Cristo con una seguridad y con una claridad prácticamente escalofriante, perdónenme la expresión, y no me la malinterpreten, en el sentido de cómo Cristo muere. Entonces, vean que en este caso, pues se desarrolla toda una apologética en función de las figuras del Antiguo Testamento. Ok. Continuando con las primeras. Esta me quedó repetida. Perdonen por ahí. Y después empiezan a venir otros tipos de argumentaciones que verdaderamente también, pues a veces podemos encontrarlas dentro de la perspectiva de una conversación con un judío. Porque la primera de las preguntas que decían, y era de, sí, ok, bueno, si ustedes dicen que Jesús es el Mesías, y el Mesías en teoría venía para ya pues para salvar al pueblo y demás, ¿qué se hizo? ¿Por qué no está aquí en este momento liderando y demás? Dentro de la comprensión que tenía el pueblo judío de un Mesías líder militar, ¿verdad? Que podría ser. Entonces, las comunidades, entonces, ante la pregunta de los judíos, ¿pero dónde está su Mesías entonces? Pues obviamente utilizaban como argumento el Salmo 16, versículo 11, me enseñarás el camino de la vida, hartura de goces, delante de tu rostro, a tu derecha, delicias para siempre. O sea, ellos afirmaban que Jesús pues estaba en ese momento cumpliendo esta profecía que estaba en este salmo o esta invitación en este salmo,
que era de que estaba a la derecha de Dios. De hecho, recordemos cómo San Esteban en Hechos de los Apóstoles, antes de su lapidación, pues ve a Jesús a la par del Padre. Después viene el Salmo 110, que es otro salmo, como decimos anteriormente, de mucha riqueza mesiánica, y explicaban que dice, oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Esta profecía lo que buscaban los cristianos que entendieran los judíos era que, bueno, ya el Señor pues había vencido y con su muerte había abierto de par en par, había rasgado el velo del templo que separaba a la humanidad de Dios, pero que claramente todavía tenía ese proceso de que todas las personas se convirtieran a Dios, que era un proceso continuo y que el Señor pues ahí estaba pues junto con Dios pretendiendo y continuando ese proceso para que todo el mundo reconociera al Señor como Dios y Salvador. Y bueno, entonces decía justamente el pueblo, los cristianos, que entonces, y Jesús entonces no iba a reinar, por supuesto que iba a seguir reinando, que iba a seguir rigiendo, que iba a seguir influenciándose en la esperanza de su mesianismo a través del Espíritu Santo que actuaba en las personas que escuchaban su voz. Entonces decían ellos, ok, pero es que Jesús no ha dejado de reinar, ni se ha, por decirlo de alguna manera, se ha olvidado de su plan ni de su misión. No, ya él con su entrega amorosa, pues destruye la esclavitud del pecado. Ahora, corresponde seguir purificando la tierra y él sigue actuando en medio de su pueblo a través de, pues justamente el Espíritu Santo. Y donde sustentaban justamente los apóstoles este argumento, pues en ese discurso propiamente que cita el discurso de Pentecostés de San Pedro, él cita Joel 3 del 1 al 5 y vean qué bonito lo que dice. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columna de humo. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre ante la venida del día de Yahvé grande y terrible. Y sucederá que todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá supervivencia, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé. Entonces, de esa profecía de Joel es donde dicen ellos, ok, justamente ya el Señor ha vencido la esclavitud de la muerte, ha revelado su rostro definitivamente a la creación y ahora sí, a través de aquellos que le escuchan, envía el Espíritu Santo para que realicen signos. Es muy importante entender también que cada uno de esos dones espirituales de los cuales se nos habla mucho en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento y sobre todo Pablo hace mucho énfasis en sus cartas, los dones espirituales, entiéndase, don de lenguas, don de profecía, don de consejo y demás, pues son signos patentes dentro de la mentalidad y la experiencia cristiana como participación de Cristo dentro de su pueblo y continuador y señal inequívoca de que su mesianismo continúa trabajando en medio del mundo. Entonces, y lo entendían justamente los discípulos y se lo querían dar a entender a los judíos de que por fuerza del Espíritu Santo, de hecho, ahí se encuentra el paralelismo propiamente de la torre de la diferencia entre la torre de Babel, de aquellos que querían ser como Dios y querer alejarse de Dios, queriendo imponer su fuerza, a Pentecostés, donde más bien a través de la fuerza del Espíritu Santo, toda persona sin importar etnia, raza o de dónde viene, es capaz de escuchar las maravillas del Señor. Por eso se vuelve un elemento sumamente característico y sumamente fundamental el tema del don de lenguas que se despliega en ese día de Pentecostés. Pero vean cómo entonces ante esas pues primeras consultas de bueno, pero entonces ¿dónde está el Mesías? Entonces ya de como que se fue a los cielos, pero entonces ellos respondían de esta manera. Primero hablaban de su ubicación junto al trono de su padre, dentro del trono de Dios, que obviamente pues seguirían habiendo enemigos de Dios que son necesarios pues de ir
venciendo, entendiendo como enemigos de Dios más que a las personas, el mal que corrompe a las personas para que se alejen de Dios, que es otro tema muy importante, porque aquí no se trata de realizar masacres, ¿verdad? Ni mucho menos, sino de evangelizar para que las personas cambien su vida. Ya si la persona en sí no querrá pues realizar esa conversión a la que Dios nos llama, pues bueno, ya el Señor se encargará en el momento del juicio particular o del juicio, pues del juicio final, si fuera el caso. Pero es claramente que mientras todavía siga el mal atacando y pues introduciéndose dentro de la vida del hombre, Cristo desde la derecha de su Padre seguirá luchando en función de la ayuda que brinda el Espíritu Santo a los que hemos decidido de una u otra manera seguir al Señor. Y después otro texto bíblico que sacaban justamente a colación para pues justificar esa acción del Espíritu Santo y cómo Jesús, siendo hijo de Dios, estaba a la derecha y seguía actuando en medio de su reino, pues hablan de Ezequiel 36 del 27 al 28, donde dice: infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres, ojo este elemento, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Entonces vuelve a enfatizar cómo el Espíritu de Dios actúa en medio de su pueblo para que el pueblo pueda voltear su mirada hacia Dios y de esa manera pues así seguir construyendo el reino de Dios, porque recordemos que el reino de Dios lo construimos nosotros desde acá, según la fuerza y la luz del Espíritu Santo. Otro elemento que también se convierte en muy determinante en la experiencia de esta apología que hacían los primeros cristianos y que también nosotros hacemos cuando un judío nos cuestiona sobre el mesianismo de Cristo, pues es justamente la pasión. El principal argumento que a veces nos pueden dar y que se daba desde el momento propiamente de la crucifixión de Cristo, era esta maldición que encontramos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, donde dice: un colgado de un árbol es maldición de Dios, ¿ok? Entonces los judíos decían, pero bueno, y entonces, ¿cómo es posible de que una persona que según el Tanaj, porque recordemos que el Deuteronomio forma parte de los primeros 5 libros de la Biblia, que es lo que llaman los judíos el Tanaj, que es prácticamente la ley, es lo más importante para ellos? Entonces, como decían, como una persona ya per se maldita desde la Tanaj, o desde la Torah, perdón, la ley, pues puede ser nuestro Mesías. Y Pablo en este caso, pues bueno, la primera de las respuestas que daba era justamente la del siervo del Señor en este cuarto canto, donde decía que justamente aquel, y recordemos lo que hablamos anteriormente en el mesianismo, en este mesianismo del siervo del Señor, ese mesianismo profético, que era justamente el inocente el que iba a cargar con las culpas del culpable, en este caso nosotros, cada uno de los que pecamos y nos alejamos de Dios. Entonces ellos acaban justamente a relucir esta profecía: fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y en sus llagas hemos sido curados. Pero no contentos ellos, Pablo, en este caso, pues les hace otra apología un poquito más compleja, y él utiliza justamente Deuteronomio 27:26, porque dice: maldito quien no mantenga las palabras de esta ley poniéndolas en prácticas. Esta era otra maldición que estaba justamente dentro del Deuteronomio, y él empezaba a argumentar que en primer lugar pues no todas las personas eran capaces de cumplir todos los preceptos de la ley, inclusive los fariseos. Entonces él decía, digamos, al final del camino, aquel que se amarra a la ley y es incapaz de cumplir verdaderamente todos los preceptos de la ley, pues termina convirtiéndose en maldito. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo toma esa maldición sobre sus hombros, agarrándose de otra maldición que estaba ya estipulada en el Deuteronomio, y convirtiéndose él en pecado, él rompe, por decirlo de alguna manera, al entregarse él a una maldición, no siendo capaz de, o no teniendo las condiciones para recibirla, porque él era toda pureza y él era toda sanidad,
pues él al querer asumir voluntariamente esa maldición, rompe de alguna manera el ciclo y la carga de la ley y ya enseña al hombre o justifica al hombre no por la ley, sino por la fe en él, que es capaz de estar sobre la ley. De hecho, voy a leerles el texto completo para que veamos cómo lo coloca Pablo. De hecho, dentro del contexto, el título como tal se llama la prueba bíblica, dice justamente San Pablo en Gálatas 3, voy a leer desde el capítulo 8. La escritura, previendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva. En ti serán bendecidas todas las naciones. Porque también otro elemento era que pues los judíos no aceptaban el bautismo, inclusive dentro de la experiencia cristiana había un grupo que se llamaban los judaizantes, que querían obligar a los gentiles, o sea, los que venían del paganismo y que no eran judíos, a, por ejemplo, circuncidarse, porque si no, no iban a ser parte del pueblo de Dios. Ante toda esta condición y todo este señalamiento que hacen de parte tanto de los judíos como de los judaizantes, que se decían cristianos, pero todavía siguen amarrados a las prerrogativas judaicas, Pablo responde: la escritura, previendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva. En ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que creen son bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Dice así la escritura: maldito quien no practique fielmente los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues dice la escritura: el justo vivirá por la fe. Aquí citando a Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Además, la ley no puede proceder de la fe, pues dice: quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la escritura: maldito el que cuelgue de un madero. Y esto fue así para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles a través de Cristo Jesús, y para que por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Entonces vean qué interesante cómo ya aquí Pablo, desde una exégesis y un estudio de Biblia un poco más profundo, pues reafirma que que ya no es la ley verdaderamente lo que pues conlleva o impulsa la salvación, sino justamente ya la fe, la apertura, el culto en espíritu y en verdad que dice propiamente que decía el Señor. Incluso si lo llevamos a un punto más profundo, son muchos los profetas que decían que el Señor no quiere ya holocaustos y sacrificios, sino una conversión de corazón. Entonces, ya no se trata de una experiencia de cumplimiento de preceptos completamente vacíos, porque la fidelidad a la ley no está propiamente en hacer las cosas al pie de la letra, sino en la convicción de cumplirlo, porque sé que ahí estoy acercándome en la gracia de Dios y es lo que Dios pide de mí. Esa es la fidelidad, no es una fidelidad de compromiso, es una fidelidad de convicción, de creer en lo que estoy haciendo. Entonces, partiendo de ese enunciado, pues Pablo dice: ok, pero es que ustedes muchas veces no cumplen la fe en su esencia, que era algo que ya inclusive el mismo Jesús había pues sacado en cara muchísimo a los fariseos, porque les decía: ustedes ponen cargas a los demás, pero no son propiamente, en este caso, pues seguidores de corazón de aquello que ustedes a los demás imponen. Ustedes dicen que invitan a todo el mundo a cumplir la ley, pero ustedes no la cumplen en su esencia. Otros escritos apologéticos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento son justamente los evangelios. Cada uno de los evangelios lo que busca es enseñar a Jesús como el Mesías. Obviamente, cada uno de ellos va partiendo de una experiencia pues muy diferente. Por ejemplo, Marcos, que obviamente, bueno, es evangelizado por Pablo, pero se convierte en un colaborador de San Pedro. Entonces, claramente, en la experiencia de San Pedro y en la aceptación de Marcos, de Cristo, y la figura que ellos entienden y el Señor ilumina de sí mismo,
Marcos usa el elemento de lo que se llama un taumaturgo. La palabra taumaturgo significa una persona que hace cosas extraordinarias, entiéndase milagros y demás. Revolvemos, anteriormente decíamos y recordemos que los signos milagrosos, cada una de las curaciones y demás, pues evidentemente eran signos de la presencia del Mesías. Los ciegos verán, los sordos oirán y demás. Entonces, pues Marcos, en función de la experiencia que quiere dar de Jesús, pues evidentemente empieza a mostrar en su evangelio una serie de signos y elementos y demás, signos milagrosos que denotan justamente que Jesús es el Mesías. Muy diferente de la forma que utiliza Marcos de llevarnos al Señor o de presentar a Jesús, está la de Mateo. Mateo, de hecho, algunos autores bíblicos, algunos estudiosos bíblicos, perdón, lo colocan como el evangelio antijudío. Obviamente no malinterpretemos la expresión. Pero si ustedes ponen atención al evangelio según San Mateo, hay una muletilla recurrente que utiliza justamente, y también es utilizada en algunos otros evangelistas, pero Mateo la utiliza como parte de sus argumentaciones. Recordemos que Mateo era leví, él había nacido dentro de la experiencia judaica, claro, era un cobrador de impuestos, entonces tenían un cierto celo sobre él, pero pues él conocía y entendía bastante el ambiente en el que se desarrollaban las comunidades, al punto que, bueno, se dice que el Evangelio según San Mateo fue escrito inicialmente en arameo, que era el idioma que justamente hablaba Jesús, pero Mateo utiliza mucho como muletilla la expresión para que se cumpliera la escritura. El Evangelio según San Mateo no se centra tanto en los signos, sino en los discursos de Jesús. Y esos discursos están muy cargados de referencias del Antiguo Testamento. A través de esa prosa y de ese relato, Mateo, en esa confrontación de textos entre lo que Jesús hizo y lo que la escritura estaba anticipando, quiere dar a entender que Jesús era el Mesías. De hecho, si ustedes empiezan a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo, y buscan en las orillitas, bueno, si son Biblias como la de Jerusalén o algunas otras que tienen, digamos, los textos paralelos, que son citas bíblicas que referencian o complementan la que estamos leyendo, en el Evangelio según San Mateo hay muchísimas referencias en función de lo que es el Antiguo Testamento. Inclusive, bueno, porque también es otro de los argumentos que a veces ponen nuestros hermanos judíos en contra de función de lo que es el mesianismo de Cristo, partiendo de lo que veíamos anteriormente, de su dinastía real, o sea, en función de que fuera hijo de David. Porque Lucas, como Lucas fue, digamos que Lucas y Mateo nos presentan ambos genealogías de Jesús, pero en este caso, la genealogía que nos presenta Lucas difiere en algunos elementos de la que nos presenta Mateo. El objetivo de este no es que haya equivocación, sino el enfoque de cada quien, partiendo de dos principios. El primero es que Lucas en ese aspecto habla, recordemos que Lucas le da mucho énfasis a la función de María como madre del Salvador, entonces obviamente mucho de la argumentación y Lucas coloca en su función de su genealogía es justamente en esa relación con María. En cambio, Mateo, como judío y como conocedor de la ley, él hace su genealogía queriendo demostrar a través de esa parte, porque las genealogías eran muy importantes dentro de todo lo que era la experiencia judaica, de que Jesús verdaderamente venía de la rama de David, pero obviamente a través de su padre adoptivo, que era José. Aunque algunos estudiosos bíblicos dicen que inclusive María también podía ser una descendiente de David. Pero bueno, ahí sí entraríamos en otro campo. Pero lo cierto es que las genealogías lo que buscaban era, pues, profundizar esa parte y querer como cerrar esos cabos en función de lo que el judío esperaba de Jesús. Pero lo cierto es que la esencia y lo fundamental del mesianismo de Jesús, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es su origen divino, como lo veíamos en el mesianismo apocalíptico. O sea, no estamos hablando propiamente de una persona
que venga de una dinastía propiamente o de una genealogía o de una rama en común, sino aquella persona, aquel hijo del hombre que haga partícipe a la humanidad de la divinidad completa. Entonces, Jesús, como Dios encarnado, se convierte en ese personaje, en ese Mesías esperado, que es justamente el que, pues bien, viene desde David a través de José, es aquel que, pues, evidentemente era el que estaban esperando para poner el poder después de Judá. Y aparte de eso, era aquel que había sido profetizado como un siervo doliente que iba a asumir las condiciones y que por su entrega amorosa y por su sacrificio iba a salvar a su pueblo, iba a pagar el rescate del pueblo, pero que a su vez no era plenamente humano, sino que más bien partía de la experiencia divina, era un Dios encarnado dentro de la tierra. Lucas pues también utiliza algunos gestos, de hecho el tema de Lucas es muy interesante porque Lucas evangeliza o busca su evangelio principalmente para temas de los gentiles, para la evangelización de gentiles, pero Lucas es de los pocos, de hecho el único evangelista que en el relato de la última cena nos indica o nos introduce en que la cena pascual judía eran más de una sola copa. De hecho, en el Evangelio según San Lucas, pues nos se presentan dos copas. Bueno, esto es un dato adicional bíblico que después ahí sí, si gustan corroborar, se darán cuenta que en Lucas hay dos copas, que en el rito, que al final sabemos que la cena pascual judía está compuesta por 5. En el tema de Juan, vemos dos elementos también, que Juan inclusive, y si nos vamos principalmente al Apocalipsis, que también es un libro sumamente apologético, en la relectura que Juan hace de toda la historia del pueblo de Israel, pues Juan utiliza mucho el elemento en primera instancia, pues la superioridad de Jesús sobre Juan, o sea, él remarca propiamente Juan, que era una figura, pues que tenía una cierta pues conocimiento dentro de la comunidad, inclusive muchas personas a él, leemos en otros textos que muchas personas decían de él que él iba a ser que él podía ser el Mesías. Pues bien, ven cómo Juan presenta a Jesús por arriba de Juan, y Juan en su sentido, él se presenta como alguien menor a Jesús. Entonces, esa superioridad de Jesús sobre Juan habla del poder que tiene Jesús y también del valor de Juan como precursor, como aquel que decíamos también, leíamos anteriormente, de una persona que iba a preparar el camino para que llegara el Mesías. Y ahí está en esa relación Juan, pues Jesús. Y una expresión muy interesante o una forma de escribir que utiliza muy interesante Juan es que se refiere con judíos principalmente a las autoridades del Sanedrín, que eran los principales opositores de Jesús. De hecho, vean cómo interesantemente hay momentos en la vida de Jesús, y Juan no los presenta mucho, donde el pueblo está a su lado y él lo busca y lo guía y lo persigue y demás, pero siempre es un pueblo muy influenciable. Ellos inicialmente lo que buscan son signos, y Jesús se los debe ver en muchísimas ocasiones, pero son las principales autoridades del Sanedrín, llámese los fariseos, sumos sacerdotes, escribas y demás, los que se oponen completamente a la manifestación de Jesús. Y a ellos Juan normalmente es el que se refiere con el término judíos, porque él utiliza la palabra Israel de una manera muy solemne, como el pueblo, recordando el pueblo elegido por Dios desde el principio. Ok, para ir cerrando, vamos a ver algunas pues relaciones o algunas profecías que encontramos en el Antiguo Testamento y que Jesús pues fue cumpliendo en su ministerio público y demás. Por ejemplo, una de las profecías del Mesías que utilizan los judíos es que el Mesías sería el gran yo soy. De hecho, dice el libro del Éxodo que la manera en como Moisés debía hablarle al pueblo en referencia a Dios era el que soy, que normalmente hemos traducido como la palabra Yahvé, aunque verdaderamente y en concordancia con lo que se habla siempre es del tetragramaton, que son cuatro letras que son YHWH.
El nombre de Dios en el contexto judío no se pronunciaba. Y dentro de la parte cultural, pues solamente se pronunciaba en el día de la gran expiación. Pero vean qué interesante cómo Jesús utiliza mucho el término, pues, de yo soy. Le dijo, por ejemplo, en su momento a la samaritana, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Este es un elemento donde nos habla de Jesús, pues, percibiéndose como el yo soy. Pero hay otro texto más interesante, que es cuando está Jesús, es que si no lo coloqué, cuando Jesús está en el torrente, en el huerto de los olivos, antes, según el Evangelio, según San Juan, en la pasión de Juan, se acercan los guardias del templo y demás a apresar a Jesús, y dice, hay una experiencia muy interesante y un detalle muy marcado que utiliza Juan, que dice, ¿a quién buscan? Y ellos responden a Jesús de Nazareno, y dice Jesús, yo soy. Y dice que cuando Jesús dice, yo soy, habla de que toda la gente cayó a tierra. Alguna gente, tal vez un poco fantasiosamente hablando, bueno, o imaginándose el texto, piensa, no sé, que se vino un terremoto, o no sé, o que todo el mundo se tropezó, o en fin, algo pasó. Lo que pasa es que cuando Jesús se autodenomina como yo soy, en este contexto, y esa postura que toman justamente los judíos, es porque en ese momento el Señor había utilizado el nombre de Dios, que era sagrado para los judíos. Era, donde él dice yo soy, él utiliza el tetragramaton, el nombre que solo se pronunciaba una vez al año, y por eso ellos se caen en tierra. Jesús se manifiesta como ese yo soy de Dios, y de ahí pues se cumple esa profecía constantemente. Otra profecía que habla mucho de Jesús es que del Mesías sería el Cordero de Dios. Esto nos lo presenta en el libro del Génesis, cuando en el relato de Abraham e Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo. Recordemos que este texto, cuando vimos Apologética 1, es lo que se llama una prefigura, o sea, obviamente anticipa en el Antiguo Testamento elementos del Nuevo. Y dice justamente, viene esa expresión, cuando Isaac le pregunta a Abraham, padre, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y Abraham responde, el Señor proveerá. Y bueno, esa es justamente la respuesta que nos da Juan en el capítulo 1, cuando ve Juan Bautista a Jesús, lo señala y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús se convierte en esa víctima de sacrificio que se había anunciado para la salvación de aquellos hijos de Abraham, o sea, para aquellos que por fe, pues justamente creyendo en el Señor y viviendo según las enseñanzas de Dios, pues evidentemente encontrarían su gracia. Después dice que el Mesías sería el Hijo de Dios que nos sería dado. Recordemos, entonces utilizan como argumento Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Isaías, pues obviamente se nos habla de alguien que se nos hará dado. ¿Y dado por quién? Pues evidentemente dado por Dios. Y en Lucas 1:31, cuando el ángel se acerca a María, le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, o sea, Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, vemos cómo es Dios el que nos entrega y coloca en el seno de María un hijo que se convertirá en el rey y todopoderoso de todo lo creado. Y bueno, pues eso ya se había anticipado desde Isaías en lo que llamamos los libros de Manuel, como veíamos anteriormente. Adicionalmente, utilizando este mismo texto, pues habla de que el Mesías sería declarado hijo de Dios con poder de Dios. Y es justamente lo que nos dice Romanos acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Volvemos nuevamente al tema que decíamos anteriormente. Pablo
La carta a los romanos, para entender también mucho el contexto, fue escrita a una comunidad en Roma, según algunos biblistas, pero que no era una comunidad de paganos. La carta a los romanos fue escrita a una comunidad de cristianos venidos del judaísmo. De hecho, la carta a los romanos en esa parte, pues tiene mucha carga de simbolismo judío para la comprensión propiamente de las personas que lo leen y sobre todo para clarificarles muchísimos aspectos, pues propiamente de esa transición entre el judío y el cristiano, la completa aceptación y asimilación de lo que era Jesús como Mesías. Pues evidentemente, recordemos y como lo acabamos de decir, a través de la experiencia de los judaizantes, pues todavía como que no había una comprensión completa de la experiencia del conocimiento de Jesús como Mesías, sino que antes bien pues todavía había muchos elementos judaicos que querían introducirlos dentro de la experiencia cristiana. Entonces, partiendo de estos elementos y bueno, de la profecía que leíamos anteriormente, que era justamente tomada de Isaías 9:5, pues entender este contexto apologético que Pablo hace para hablarle a una comunidad cristiana que todavía estaba en función de lo que era el conocimiento completo y marcado por pues, por el judaísmo y el cristianismo, o sea, todavía en esa inestabilidad que todavía tenían al no ser capaz todavía de comprender completamente el misterio de Cristo. Otro nuevo, pues decía que el Mesías sería el admirable. Recordemos, de hecho, veamos en el texto de Isaías nos denota características que tiene que tener el Mesías, según lo que se había pues profetizado. Y bueno, pues justamente dice Lucas en el capítulo 4:22, en el pasaje del niño perdido hallado en el templo, unido de que también es una de las primeras veces donde él pues revela de una manera pues marcada la presencia de Jesús como en este aspecto, como hijo de Dios. Recordemos que dice es el anuncio de mi Padre, las cosas de mi Padre. Entonces ahí se habla propiamente del testimonio que ellos hacen de que Jesús era pues justamente un niño que maravillaba a todos, que generaba mucha admiración por lo que salía de su boca. El Mesías nacería de una virgen. Este es uno de los elementos más controversiales que tiene justamente la conversación con los hermanos judíos en función de lo que explica la escritura, por un motivo como tal. Este texto, Isaías 7:14, donde dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Muchos de los elementos o del argumento que se pretende dar en función de este texto es que el texto propiamente hebreo dice, no utiliza la palabra virgen como tal, sino la palabra doncella. El tema aquí principalmente y la respuesta que podemos dar es que el texto que se utiliza para esta profecía y el texto que normalmente con el que se hace referencia es el de la Biblia de los 70. La Biblia de los 70 es un texto bíblico que surgió cuando vimos canon bíblico en Apologética 1 de la traducción al griego del texto en arameo, en el cual pues obviamente se pulieron y se revisaron ciertos aspectos y gramática con el fin de darle una mayor exactitud a los textos. Recordemos que el hebreo era un idioma también en cierto aspecto muy limitado en algunas palabras. Y entonces, producto de eso es que se empieza a desarrollar y entonces doncella, que venía en la versión hebrea, se cambia por virgen para enfatizar. Otro de los elementos importantes que también es claro recalcar es que también cuando hablamos de doncella, a veces el argumento es, pero es que doncella es una mujer joven. Pero partiendo también de algunos elementos culturales, esas mujeres jóvenes o esas doncellas eran tratadas como tal en el contexto de su soltería y evidentemente pues no podían o no estaban facultadas para relaciones sexuales antes de ser entregadas en matrimonio. Por lo tanto,
uno de los argumentos que utilizan es el Génesis, que utiliza una palabra que ellos asumen y dicen que es la palabra más cercana a virgen, pero evidentemente hablan de una doncella en función de una mujer soltera. Entonces, por el contexto cultural entendemos que cuando se habla de doncellas en muchos casos, que por no decir casi que todos, se está hablando de mujeres que están pues jóvenes que no han sido dadas en matrimonio y por consecuente pues al no haberse dado en matrimonio pues son vírgenes. Y por otro lado pues la traducción griega del texto sagrado pues evidentemente nos impulsa y nos lleva a la comprensión de que verdaderamente era una virgen, que justamente el Señor entonces en el seno virginal de María pues coloca a Jesús que había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Otra profecía que se cumple con Jesús, pues obviamente las de los niños mártires por causa del Mesías. En Jeremías se nos anticipa, así ha dicho Yahvé, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esto fue escrito aproximadamente en el año 570 y bueno, todos sabemos lo que ocurrió en Mateo 16, cuando Herodes, buscando a Jesús, aquel que le iba a quitar su reinado, pues empieza y hace la masacre de lo que conocemos, era fiesta de los santos inocentes. El Mesías vendría de Egipto siendo niño. En el profeta Oseas 11:1, pues dice, cuando Israel era muchacho, yo llamé y de Egipto llamé a mi hijo. Y bueno, recordemos que después de la huida de Jesús a Egipto, con José y María llevan a Jesús a Egipto, y de ahí pues vuelve nuevamente a su tierra después de la muerte de Herodes. Después, bueno, dice que había un Mesías, que el Mesías tendría que ser pues el camino preparado por un precursor. Recordemos que la tradición judía habla del profeta Elías, que según el libro de los reyes, pues fue llevado al cielo en un carro de fuego y se supone que su función es la de llamar o de preparar el camino del Mesías. Inclusive en la cena pascual judía, pues se prepara una copa de Elías y se abre la puerta a ver si él no ha venido en un rito que representa, sí, ya pues justamente Elías viene a preparar el anuncio del Señor. De hecho, pues se argumenta en algunos profetas que son Malaquías 4:5 e Isaías 4:3. Y bueno, pues la respuesta la da Juan en 1:23 anunciando justamente la misión de San Juan Bautista y dice que dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, cuando cuestionan a Juan el Bautista sobre si él era el Mesías. Y la segunda referencia la tenemos en Marcos 9:11, donde dice, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Y obviamente esto lo dice en el contexto del asesinato de Juan el Bautista, que fue justamente el precursor del Señor. Después otra profecía, bueno, dice que el Mesías es la luz del mundo, visitará Galilea de los gentiles. De hecho, vean cómo lo dice Isaías nuevamente en el Dios con nosotros, en los libros del Dios del Emmanuel. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De hecho, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este es un texto que también tiene mucho interés en función de lo que pues el pueblo judío esperaba del Mesías, que era un Mesías que en su mentalidad era que iba a reunir a todo el pueblo de Israel, que tenía que reunirlos a todos, que mientras no reuniera al pueblo, pues evidentemente no podía ser el Mesías. No obstante, nos quedamos cortos en el entendido del verdadero designio de Dios que encontramos en Isaías. Él habla de una unificación de aquellos que le han dado la espalda al Señor. Galilea, en esta parte, estas tribus de Zabulón y Neftalí, eran de las 10 tribus que en el momento de la separación del pueblo de Israel entre Judea y Samaria, lo que da origen a los samaritanos, pues eran
judíos eran israelitas que le dan la espalda a Dios e incluso violan el mandamiento de no tener, digamos, relación o crear familia con gente de las otras tribus, digámosle, con los tribus del alrededor, con asirios, con etcétera, con todos los pueblos que estaban en alrededor. De hecho, ya el pueblo en la parte norte, los samaritanos, por eso no los querían los judíos, eran justamente una mezcla, ya eran una raza, no eran propiamente puros de las 12 tribus de Israel, sino que ya habían tenido pues mucha relación con los pueblos paganos de los alrededores, e incluso no solamente desde un nivel étnico, sino inclusive de un nivel o de una experiencia espiritual. Ellos en ese aspecto, pues ya inclusive habían dentro de esa zona, pues cultos a dioses gentiles, a dioses paganos, y bueno, pues es parte de la misma separación, y por eso es que justamente los judíos veían con desprecio a los samaritanos. Entonces, al final, el entendimiento de este trabajo que hace el Mesías para reunir, no solamente habla de reunir a un pueblo como tal, sino reunir a toda la humanidad creada por Dios para que todos volvamos a darle culto al Señor y nos convirtamos en justamente su pueblo. Pero cuando hablamos de su pueblo, ya no estamos hablando de una experiencia únicamente geográfica, sino de una experiencia de corazón, un culto completo de corazón. Pero ante la objeción o inclusive el señalamiento de que Jesús no cumple ese vínculo, pues sale esta profecía de Isaías de que él pues llevará la luz a los gentiles, y dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, vino a Galilea, que también era pues el lugar donde vivía su madre, recordemos que vivía en Nazaret, y dejando a Nazaret vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, que recordemos bíblicamente es el lugar por excelencia donde Jesús se manifestaba. Jesús vivió gran parte de su vida en Cafarnaúm, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y dónde sale ese texto? Justamente de Mateo. Si quieren, como les digo, un evangelio que muestre referencias cargadas de lo que las profecías que se cumplen en Cristo, busquen los textos paralelos que están en el evangelio según San Mateo. Es increíble porque volvemos a lo que decía anteriormente. Mateo escribe su evangelio para revelar a Cristo, principalmente para revelarle a los judíos, principalmente aquellos que querían, pues, que estaban con esa duda de querer creer en el Señor, demostrarles que Jesús era el Mesías esperado. Por eso Mateo es increíblemente cargado de referencias del Antiguo Testamento, porque es lo que él desea, pues, marcar. El Mesías también iba a ser llamado profeta. Recordemos que profeta es el que habla en nombre de Dios. Profeta de medio de ti, de tus manos, como yo, te levantará Yahvé tu Dios, a él oiréis. Eso es un mensaje inclusive muy marcado en la función de Moisés. Se habla mucho de los profetas según el corazón de Moisés. El Deuteronomio se carga mucho de esos elementos. Pero veamos que, bueno, en primer lugar, lo que dice Juan: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y adicionalmente a eso, recordemos el pasaje de la transfiguración. ¿Con quién Jesús está conversando? Con Moisés y con Elías, los dos pilares de toda la experiencia de fe del judaísmo. Moisés como aquel que se encarga de llevar el culto, como aquel que les dio la ley, como aquel que los sacó de la esclavitud de Egipto, y el profeta Elías como aquel que estaba llamado a ser el precursor del que estaba por venir. Y dice que ellos estaban conversando con Jesús y Jesús en medio. Estar en medio de es un signo de importancia. Entonces, en el tema de la transfiguración, pues claramente Jesús está ahí en el medio como el más importante, hablando con este par de figuras tan valiosas dentro del judaísmo. Bueno, ya lo hablamos un poco sobre los signos, cada uno de las sanaciones. Bueno, ya lo decía Isaías en 35, los ojos de los ciegos serán abiertos, los sordos oirán y demás. Pues Jesús
lo cumple en acciones, haciendo un sinnúmero de curaciones, de la cual tenemos patentado a través de los diversos evangelios. Aquí hay esta es una pues una pequeña discrepancia que podemos tener a veces con los judíos, principalmente por el tema del Mesías y la figuración que ellos tienen, porque por un lado, ellos te dicen que el Mesías es una figura de paz y que digamos que no, Jesús no puede ser esa persona, porque inclusive, y sacan este texto a colación, habla de Jesús que no ha venido a traer fuego ni paz a la tierra, sino que espada. Pero en este caso, Miqueas 7:6 habla justamente de los conflictos y las fricciones que pueden darse entre aquellos que quieren seguir la voz de Dios y aquellos que no. Entonces, dice más, yo Yahvé miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Entonces, evidentemente nos da a entender que es cierto, el mesianismo, el creer en el Señor, pues nos conlleva a momentos y a situaciones de lucha constante. Entonces, aquí hay una interpretación tal vez errada que a veces se da en función de la figura de Jesús como Mesías, porque obviamente el sentido del Señor es la paz y la unidad y la concordia. Pero es claro que esa fe, esa paz y esa concordia, pues viene detrás de una lucha constante contra aquellas fuerzas que nos quieren arrancar justamente de la presencia de Dios, lo que conocemos normalmente como esa batalla espiritual. Y bueno, esa sería justamente la, la presentación del día de hoy. No sé si hay alguna duda o algún comentario hasta acá. Muchísimas gracias, Isaac. Entonces, como bien el hermano decía, alguna duda, pregunta, comentario. Ok. Isaac, tú ya sabes lo que solemos decir, ¿verdad? Cuando nadie pregunta, ¿verdad? ¿O todo quedó claro o nada quedó claro? Yo nada. Todo, perdón, todo quedó muy claro, muy bien explicado. Más bien, bueno, y perdón por atravesarle a Weiler ahí el caballo, por no levantar la mano, perdón también. No, me parece que quedó muy bien explicado. Tarea, yo creo que para todos es volver a poner porque es un resumen, es como un compendio de tanta cosa que uno, bueno, yo que soy ama de casa y poco instruida, se me hace un circuito en el cerebro poder retener tanta cosa, pero, pero yo creo que eso es lo que queda, volver a escucharlo, volver a verlo, volver a analizarlo ya con las citas y pues guardarlo sobre todo en la mente y en el corazón. eh, este, bueno, tan importante y tan bien claro que lo explicó, todo quedó muy, muy clarito y perdón, Isaac, todo muy clarito y uno deseara como más tiempo, ¿verdad? Para poder, para poder eh, ir como punto por punto ¿verdad? Entre tanta cosa, pero todo está como muy bien estructurado. Yo no lo había en ninguna otra explicación, en ningún lado lo había visto de esa manera, como viene desde, bueno, la manifestación de nuestro Señor, desde desde Israel, ¿verdad? Hasta llegar a Jesucristo, todo. Entonces, bueno, no, más bien muchísimas gracias por la explicación y la clase de hoy. Con mucho gusto, Gabriela. Más bien, gracias ahí. Y no, bueno, que dicha que quedó claro por lo menos en esa parte. Igual pues también tenemos, como dice Guay, la sesión de dudas por si algo que no quedó claro. Y igual pues ahí está el chat para cualquier situación, ¿verdad? No sé, ¿alguna otra duda o algún otro comentario? Yo nada más quisiera agregar sobre lo que decía la hermana Gabriela, que bueno,
nosotros tampoco pretendemos ser los dueños de todo el conocimiento, porque el magisterio es simplemente enorme. Yo creo que alguna vez les había comentado que yo estoy en el propósito de estudiar el magisterio a partir del Vaticano II. Y créame que solo eso ya es toda una carrera universitaria y más. De hecho, no lo logro. Y eso estamos hablando de 1962, 65, hasta acá, que estamos hablando de que unos 50 años. 50 Ahora años, de hecho imagínense, el año de la fe lo declararon por el 50 aniversario del concilio, imagínate. ahora imagínense todo un magisterio riquísimo de 2000 años casi. De ahí entonces resaltar nada más que bueno, Isaac, me corrige si me equivoco, ¿verdad? Pero la intención, Isaac, la intención del magisterio, no, del ministerio de Apologética Teológica de San Francisco Sales es siempre dar una introducción al tema, pero los temas siempre son mucho más amplios, mucho más ricos de explorar, y yo creo que esa es una belleza de nuestra iglesia, que nunca se nos limita en ir a indagar más, en ir a preguntar más. Entonces, hacerles esa precisamente invitación a que el que tenga bien a gusto puede ir a indagar, a explorar, a investigar más. Sí, tal vez comentando y amplificando lo que dice Guay, es cierto, vean, nosotros, y bueno, Weiler ya comentó su experiencia en Vaticano II y bueno, creo que también secundará lo que yo les digo ahorita cuando nosotros, inclusive cuando creamos un tema, vean, nosotros creamos un tema y creamos una presentación y después vemos más y seguimos leyendo y ampliamos la presentación porque como dice Guay, o sea, cuando nosotros no crean en ese caso pues por el llamado que Dios nos hace, nosotros buscamos pues siempre buscar la excelencia del servicio en el Señor y eso nos impulsa y nos lleva a leer constantemente y buscar constantemente y como dice Weiler, o sea, nosotros damos puntaditos de lo que pues la iglesia nos enseña, porque la iglesia es tan amplia que por eso se nos duele cuando la gente se va de la iglesia diciendo que no recibió la respuesta que quería. De a veces no es que no, a veces el problema no es que no hay respuestas, es que somos malos buscadores. Y siempre cuando generamos esto, y volviendo a las palabras que decía Gabriela, pues la idea es dejar esto abierto, de pues dar la formación lo más completa que podamos en este momento, pero siempre con la salvedad de que la iglesia es demasiado amplia, es muy rica y que quede como ese saborcito, inclusive, si fuera el caso, hasta si dijimos algo, en mi caso particular, si dije algo que no les haya parecido o que ustedes digan, no, esto no me suena, hasta la capacidad y la posibilidad de refutarnos, porque eso es parte del conocimiento. A veces lo que más nos impulsa a buscar la verdad, a veces no es escuchar cosas que creamos ciertas, sino escuchar cosas que creamos no ciertas. Y bueno, el Señor mismo nos va iluminando y en su momento lo hablábamos en Fe y Razón con San Agustín, ¿verdad? La búsqueda de la verdad es tan amplia que lleva toda una vida. Y más, diría yo. Totalmente, güey. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Y si alguien, pues tal vez le da un poco de timidez hoy, recordar que está la sesión de mañana, pero aprovechando que Isaac nos está acompañando por acá, ¿alguna última duda, pregunta, comentario? Ok, tal vez, güey, una solicitud y comentario especial. Bueno, yo estoy como lector sirviendo en parroquia, entonces tengo igual misa de 8 de la mañana. Entonces, sí puede quedar el chat abierto un poquito más de tiempo por aquello que hay preguntas que no pueda contestar en el momento, ¿verdad? Porque estoy viendo, el chat lo abrimos a las 8, pero tal vez sí me lo pueda dejar abierto como hasta las 11 de la mañana, tal vez. Claro, Para, claro. O si quieres, bueno, que los hermanos que están recibiendo, pues vamos a dejarlo de 10 a 12. Ok, perfecto, genial, genial, para poder, porque para que cosas, si escriben, si han escrito temprano, que no piensen que los estoy ignorando, sino que evidentemente es que estoy en lo que dice, no es como muy sano que saque el celular. Como que no, especialmente No. cuando ya estés en Menos el en el ambón. ambón. Entonces, Ok. Bueno, creo que no por creo que ahora me parece que no hay alguna otra duda, pregunta, comentario. Los esperamos entonces mañana a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica, para así darle chance a nuestro hermano Isaac a que vaya a orar mucho por todos nosotros a la misa de 8. de acuerdo. Hermana Cindy, ¿estás por ahí?
Aquí estoy. Tú ya sabes que no te niegas a escapar. ¿Nos ayudas, hermana, por favor, con la oración Por de cierre? supuesto que sí. Gracias, Cindy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos esta tarde por la lección que recibimos. Te agradecemos también por todas las cosas que nos has brindado esta semana, las bendiciones, el trabajo, la salud, la comida. Te pedimos, Padre, que bendigas a todas las personas que en este momento se encuentran en el hospital, que necesitan de ti. Te pedimos por aquellos niños que en este momento tampoco no tienen nada en sus casas. Te pedimos por los hogares de Costa Rica, Padre, para que siempre les bendigas, nos ilumines y que tu sabiduría siempre nos acompañe. Te pedimos que en esta tarde la lección que recibimos la podamos aprovechar, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos acompañe, que nos des fortaleza para poder seguir adelante. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Cindy. Invitarles todos de paso a la próxima semana, donde vamos a estar abriendo nuestras mentes hacia el infinito y el universo para formarnos un solo con el cosmos, porque vamos a estar hablando de nueva era. Entonces, si el Señor nos lo permite, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Tengan todos muy buenas y santas tardes. Que Dios los bendiga, que tengan una bonita tarde y que se me cuidan bastante. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, Buenas Isaac. tardes. Hasta luego, feliz tarde. Muchas gracias, bendiciones.